Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra cápsula de formación semanal, este espacio de todos los jueves donde nos dedicamos pues a aprender cómo podemos apoyar nuestro bienestar con herramientas naturales. Hoy tenemos el privilegio de contar con alguien muy especial y quiero presentarles a quienes aún no tienen el placer de conocerla, a Linet. Linet es terapeuta de transformación personal. Su trabajo es acompañar a las personas en los procesos de cambios más profundos en su vida. Linet es especialista en PNL, programación neurolingüística. Una de las herramientas, imagínense, una de las herramientas más poderosas que existen para entender cómo funciona la mente y cómo podemos reprogramar los patrones que nos limitan. Es profesora de educación integral, lo que significa que no solo sabe lo que sabe, sino que lo transmite de una forma que nos llega a todos. Es especialista en aceites esenciales y obviamente asesora de bienestar total, ¿vale? Es parte de nuestro equipo y es alguien que comparte pues nuestra filosofía y nuestra misión. Así que esta noche o tarde en América van a entender sus emociones de una forma que quizás nunca antes habían entendido y van a descubrir herramientas naturales para acompañarlas que pueden empezar a usar desde mañana mismo. Así que, Ujú. Inés, bienvenida con todo el cariño y la gratitud de todos los asistentes. La sala es tuya. Gracias, gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en todos los continentes. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ismenia por esa presentación tan cálida, tan bonita. Y quiero decirles que es un placer estar aquí con todos ustedes. Y pues de esa misma manera les doy la más cordial bienvenida a este espacio que está diseñado para el autoconocimiento. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí, con esta disposición de explorar nuevas formas de gestionar lo que sentimos. Como ya lo dijo Ismenia, mi nombre es Linet y pues hoy vamos a emprender un viaje fascinante. Vamos a fusionar esa programación neurolingüística con ese poder de la aromaterapia para reconfigurar nuestros pensamientos, a ver cómo actúa como un puente directo entre nuestras emociones a través del olfato. Les invito a respirar profundo, a conectar con el aroma de nuestros aceites y lo más importante en este momento, abrir su mente a esta nueva experiencia transformadora. Así que comenzamos. Bueno, quiero empezar aquí con algo muy sencillo, pero que cambia todo cuando de verdad lo entendemos. En primer lugar, ¿qué son las emociones? Pues nos han enseñado que las emociones son cosas que pasan en la mente, que si estás triste es porque estás pensando demasiado, que si tienes ansiedad es porque eres muy sensible, que deberías controlarlas si te lo propones. ¿A ustedes les suena eso? ¿Alguna vez lo han escuchado? Pues bien, eso no es del todo cierto. Las emociones son respuestas biológicas, son tan reales y tan físicas como el hambre, como el cansancio. Cuando sientes miedo, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, el estómago se cierra. Cuando sientes alegría genuina, tu cuerpo libera una sustancia que fortalece el sistema inmune. Las emociones son química, son mensajes que tu cuerpo y tu mente mandan para decirte que algo necesita atención. La pregunta que nos cambia la perspectiva es esta. Si las emociones son químicas, ¿podemos trabajar con esa química para influir en cómo nos sentimos? La respuesta es sí. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Veamos aquí. Miremos lo que está pasando en el mundo. Mira, no es para asustarnos, pero sí para entender por qué esta clase existe y por qué es más necesaria que nunca. La Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cuatro personas en el mundo tiene un trastorno de ansiedad o de depresión. Una de cada cuatro. Si miran a su alrededor ahora mismo, eso es demasiadísima gente. Probablemente hay alguien muy cercano a cada una de ustedes. ¿Conocen a alguien así? El 60% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés crónico, o sea, el que no se cura, el que supuestamente va a estar allí para toda la vida.
no con una enfermedad, con el estrés acumulado del día a día. El cuerpo llega al médico porque no encuentra otra salida. Qué pena, ¿verdad? El uso de ansiolíticos, pastillas para dormir, eso se ha triplicado en la última década. Más personas que nunca están buscando algo que les ayude a gestionar lo que sienten. Wow. Y este último dato me parece el más importante de todos. Recibimos 0 horas de educación emocional en la escuela. Cero. Nos enseñaron matemática, historia, geografía, pero nadie nos enseñó qué hacer cuando sentimos miedo o cómo manejar la tristeza o cómo salir de la ansiedad. Nos enviaron al mundo sin ese mapa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aguantamos o buscamos distracciones? ¿O tomamos algo que adormezca lo que sentimos, pero no lo resolvemos? Y eso es lo que vamos a cambiar hoy. Vamos a hablar ahora de las emociones que más nos visitan. Y cuando digo todas, quiero decir todas. Porque lo que me encanta de lo que vamos a ver hoy es que no hay una emoción huérfana. Para cada cosa que puedas sentir, la naturaleza tiene una respuesta. Qué emocionante, ¿verdad? Hay emociones que pesan, el resentimiento, la culpa, la ira guardada, la amargura, esa que cargamos a veces durante años sin saber cómo soltarlas. Hay emociones que apagan la tristeza, el pesimismo, la melancolía, la soledad, esas tiñen todos los días de gris. Hay emociones que bloquean la falta de motivación, la procrastinación, sobre todo las personas emprendedoras. La duda, el agotamiento emocional profundo. Hay emociones que duelen, miren, el duelo, la desesperanza, el dolor que se siente en el pecho y que no tiene nombre o que es difícil, pues. Hay emociones que desconectan, la apatía, la falta de propósito, esa sensación de que la vida perdió toda la chispa, todo ese brillo, como que todo eso se perdió. Bueno, una vez que la vayamos nombrando, si reconoces alguna, anótala, porque lo que quiero que se lleven aquí es esto. Para cada una de las emociones hay un aceite esencial que puede acompañarlo. Excelente noticia, ¿verdad? No a tapar lo que se siente, a ayudarles a procesarlo, a transformarlo, a moverse desde allí. Eso es exactamente lo que exploraremos aquí juntas. Comencemos con las emociones de temor y ansiedad. Fíjense como nombré antes, la ansiedad. Tener una mente acelerada, preocupación constante, sensación de peligro sin causa concreta. El miedo, temor al futuro, a lo desconocido, esa parálisis ante las decisiones tan importantes. La inseguridad es una duda constante de uno mismo, necesidad de aprobación externa, una falta de confianza. Las preocupaciones, que son los pensamientos repetitivos sobre problemas reales e imaginarios que no nos dan descanso, estamos allí dándole y dándole vuelta. Ese estrés crónico, que es una tensión sostenida, un agotamiento sin recuperación, un cuerpo siempre alerta, qué peligro. Las emociones de herida y resentimiento. Fíjese, el resentimiento es un rencor sostenido hacia personas o situaciones del pasado que todavía duelen, cuando deberíamos recordarlo como una película y ya, si no, no, lo recordamos y nos duele. La culpa, ese cargo interno por acciones pasadas propias, una dificultad para perdonarse a uno mismo. La ira reprimida, enojo que no se expresó, que se guardó y que pesa como una carga interna. La traición, que es una herida profunda por alguien de confianza. Un cierre emocional como mecanismo de defensa. La amargura es una visión negativa sostenida de la vida, dificultad para encontrar alegría o gratitud. Wow. Las emociones de tristeza y pesimismo. La tristeza es un bajón emocional, unos días grises, un apagamiento que llega sin razón aparente. El pesimismo, tendencia a ver lo negativo primero, dificultad para creer que las cosas puedan mejorar. Melancolía es una nostalgia profunda, una sensación de pérdida, añoranza de algo que ya no está. La soledad es una sensación de desconexión con los demás, de no ser visto ni comprendido. La vergüenza es sentirse menos que los demás. Vergüenza de quién es o de lo que se ha vivido. Es una emoción demasiado baja. Las emociones de bloqueo y falta de energía. Esa falta de motivación, ¿sabes? Como un motor frío.
Saber lo que hay que hacer, pero no poder arrancar. La procrastinación es una postergación continua, una parálisis ante tareas importantes, duda que paraliza. El agotamiento emocional, que es un cansancio profundo que no se va con descanso, reservas internas vacías, duda e indecisión, incapacidad de elegir, miedo a equivocarse, necesidad de certeza antes de actuar. La frustración es una sensación de no avanzar, de esforzarse sin resultados, de no ser suficiente. ¿Le suena eso? Qué mal. Le pasa mucho a los niños, ¿verdad? Las emociones de duelo y dolor profundo. El duelo es una pérdida de un ser querido o de una relación, de una etapa o de una identidad. La desesperanza, esa sensación de que no va a mejorar, pérdida de fe en el futuro. El dolor emocional son heridas que duelen físicamente en el pecho, peso que aplasta sin ninguna explicación. La melancolía profunda, una tristeza que va más allá del día, que tiñe la vida de gris de forma sostenida. El vacío interior, una sensación de que falta algo fundamental, desconexión de la propia esencia. Emociones de apatía y desconexión del propósito. La apatía, indiferencia ante todo. Nada me emociona, nada me importa demasiado. Falta de propósito, no saber para qué se hace lo que se hace. Vida sin dirección, sin sentido. Aburrimiento total, perdón, aburrimiento vital. La vida se siente plena, predecible, sin chispa ni sorpresa. Ahí sí entra lo total. O sea, nada te emociona. La desconexión del cuerpo. Vivir en la cabeza, desconectado de las sensaciones físicas y del presente. La rutina sin vida. Hacer por hacer, sin presencia ni disfrute, sensación de que los días son iguales. Las emociones de desequilibrio y falta de arraigo. Inestabilidad. Cambios de humor frecuente, dificultad para mantener el equilibrio emocional. Desconexión interior, sentirse perdida sin saber qué es o qué se quiere realmente. La mente hiperactiva, pensamientos que no paran, incapacidad de estar presente, ese ruido mental constante. Un desequilibrio hormonal emocional, emociones que se disparan ligadas al ciclo femenino, menopausia o cambios hormonales, como habíamos visto en clases anteriores. Ese agotamiento nervioso, un sistema nervioso sobreactivado, una tensión sostenida, una dificultad para desconectar. Vamos a hablar ahora de algo que me parece fundamental y que muy poca gente entiende todo. Cuando una emoción no se procesa, cuando la guardamos, cuando la ignoramos o simplemente no sabemos qué hacer con ella, esa emoción no se desaparece, se queda. Si no encuentra una salida por arriba, la encuentra por debajo. Se instala en el cuerpo. El cuerpo y la mente no son dos sistemas separados, no señor, son uno solo. Lo que no se expresa emocionalmente se expresa físicamente. Y esto no es metáfora, esto es fisiología. La tensión que sientes en el cuello, en los hombros cuando estás bajo presión, en el estómago que se cierra cuando tienes miedo, el insomnio que llega cuando la cabeza no para, la fatiga que no cede aunque duermas, el sistema inmune que flaquea justo cuando más estrés tienes. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna de estas cosas les ha pasado? ¿Han notado esta desconexión entre cómo se sienten por dentro y cómo responde su cuerpo? Si alguna vez fueron al médico con alguno de estos síntomas y les dijeron, es el estrés, no están equivocados. El estrés emocional crónico tiene consecuencias físicas muy reales y muy documentadas y el cuerpo nos lo está diciendo todo el tiempo. El problema es que no siempre sabemos escucharlo. Hay que escucharlo. Ok, veamos esto de forma muy concreta. Miremos aquí la pantalla. Cuando la ansiedad y el miedo se quedan sin gestionar, aparece el insomnio, la tensión muscular y las palpitaciones. El cuerpo está siempre en estado de alerta. Es una sensación constante, o sea, siempre estás como que, porque la mente no encontró la salida, entonces el cuerpo siempre está como que hay cualquier cosa y que quieres responder. La otra, cuando el resentimiento y la ira se guardan,
el cuerpo los pone en el cuello, en la mandíbula, en los dolores de cabeza que no ceden. ¿A cuántas personas conocen con tensión crónica? Cuando la tristeza y el pesimismo se instalan, el sistema inmune baja, aparece la fatiga, el cuerpo pierde su vitalidad. Y esto no es casualidad. O sea, no es casualidad que las personas estén tristes y se enfermen con más frecuencia. Porque, o sea, cualquier cosita ya nos vamos a enfermar sin un sistema que nos proteja. Cuando hay bloqueo y falta de motivación, la mente se vuelve pesada, la claridad mental desaparece y el cuerpo se siente como de plomo. Cuando hay duelo o dolor profundo, el pecho se oprime. El llanto viene sin avisar y hay un vacío que no se llena con nada externo. Esto es normal, pero esto se puede gestionar. Cuando la apatía y la falta de propósito toma el control, el cuerpo se ralentiza, se desconecta, pierde su impulso vital. Y el estrés crónico sostenido afecta las hormonas, la digestión, el sistema inmune y genera inflamación de fondo. Ok, entonces, ¿por qué los aceites esenciales? ¿Por qué no simplemente respirar hondo o tomar algo o simplemente esperar a qué pasa? Ok, mire lo que hacemos normalmente cuando una emoción nos incomoda. La ignoramos, la tapamos con el teléfono, con la comida, con el trabajo, con cualquier cosa que nos distraiga, o tomamos algo que la adormezca, o simplemente aguantamos con los dientes apretados hasta que pase. ¿Les suena a ustedes algo de esto? El problema es que ninguna de esas cosas procesa la emoción, ninguna. La mueve del lugar, la mete debajo de la alfombra. Y las emociones que se meten debajo de la alfombra no desaparecen, se acumulan y en algún momento la alfombra revienta, ¿ya? O sea, por eso es el tema de los insomnios, la tristeza y todo esto, ¿no? Ok. La aromaterapia emocional hace algo completamente distinto. No tapa, no adormece, acompaña. Los aceites esenciales actúan directamente sobre el sistema límbico, que es el centro emocional del cerebro. Y digamos que es el centro emocional de nuestro cerebro y le da la señal química que ayuda a salir de este estado de alerta, de bloqueo, de dolor y a moverse hacia un estado más equilibrado. No le dice al cerebro que deje de sentir, le da las herramientas para procesar lo que está sintiendo. Lo que hacen de forma natural, sin efectos secundarios, sin crear dependencia, sin necesitar receta. Mire, quiero que se queden con esta idea. Antes de que pasemos a conocer los aceites uno por uno, no se trata de no sentir, se trata de tener herramientas para transitar lo que se siente. Eso es exactamente lo que el kit emocional de doTERRA fue diseñado para hacer. Pues, adicional a este kit, también vamos a conocer otros aceites. Y bueno, estos aceites son complementarios, así que estamos listas para aprender un poquito más. Papel y lápiz, por favor, para que vayamos anotando. Ok. Les acabo de decir que los aceites actúan sobre el sistema límbico y quiero que entiendan exactamente cómo lo hace, porque cuando lo entiendan todo va a tener mucho más sentido. Bien, tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Los cinco nos conectan con el mundo exterior, pero hay uno que es completamente diferente a los demás. ¿Saben cuál es? Es el olfato. Los otros cuatro sentidos, cuando reciben información, tienen que hacer una escala. Pasan primero por el tálamo, que actúa como una especie de estación central del cerebro que procesa y distribuye las emociones, las señales. Y pues recién después de esta escala llegan a la zona emocional. El olfato no hace esa escala, va directo. Las moléculas aromáticas entran por la nariz y llegan directamente al sistema límbico, el cerebro emocional, sin filtros, sin intermediarios.
Por eso un olor puede hacer llorar en segundos sin que entiendas por qué. Por eso el aroma de la cocina de tu abuela te transporta de inmediato a ese recuerdo con toda la emoción intacta. Por eso encender un difusor en una habitación cambia el ambiente casi al instante. No es coincidencia, es anatomía. El olfato tiene un acceso directo a donde viven las emociones. Vamos a ver exactamente qué pasa en el cuerpo cuando inhalamos un aroma y lo vamos a hacer juntos. Si tienen un aceite esencial ahí en la mano cerca, ábralo ahora. Eh, Solo ábralo y téngalo en la mano. Paso número uno, inhalas el aroma. Las moléculas del aceite, que son muy pequeñitas y muy volátiles, entran por la nariz y en ese instante ya están en camino. Paso 2, activan las neuronas del olfato. Y esto es fascinante. Estas neuronas son las únicas de todo el sistema nervioso que está en contacto directo con lo exterior. Todas las demás neuronas del cuerpo están protegidas. Las del olfato no, están ahí expuestas, esperando señales del mundo. Por eso el olfato es tan inmediato y tan poderoso. Paso 3. La señal llega al lóbulo olfatorio. Y el bulbo olfatorio no es una estación de paso, es parte del propio sistema límbico. Y ya estamos dentro del cerebro emocional. Paso 4. Desde allí, la información activa la amígdala que gestiona las emociones y el hipocampo que guarda los recuerdos. Juntos van a generar la respuesta emocional. Y paso 5, el resultado. El cuerpo recibe la señal y responde en menos de un segundo. Ahora miren, el aceite que tienen en la mano, ese frasco pequeño tiene acceso directo a su cerebro emocional, ¿cierto? Yo me imagino que aquí habrán algunas que no tienen un aceite a la mano. ¿Es así? Sí. Si es así, levánteme la mano. Bien. Yo les voy a hacer algo mental. Si ustedes en este momento recuerdan el olor del limón, el limón es bastante ácido. Si la que no tienen el aceite, pero pueden recordar el olor del limón, ¿ustedes no sienten que enseguida comienzan a salivar? ¿Sí? Pues eso hace el olfato. Cuando apenas percibas el aroma, pues enseguida hay una respuesta, enseguida hay un estímulo del cuerpo. Ok, todo lo que les acabo de explicar sobre el olfato y la ruta aromática solo funciona si el aceite es puro. Y esto es fundamental, así que quiero que queden con ello. O sea, esto es como que muy importante. Imaginen que compran lo que parece ser un zumo de naranja natural. Huele a naranja, tiene color a naranja, pero es un refresco con saborizantes artificiales. ¿Tiene vitamina C real? No. ¿Les va a dar lo que esperaba? No. El olor y el color son similares, pero la composición química es completamente diferente. Con los aceites esenciales pasa exactamente lo mismo. Un aceite adulterado o sintético puede oler igual, pero que uno puro, pero no tiene los compuestos activos en las proporciones correctas, que es lo importante. Y si no los tiene, el olfato recibe el aroma, pero el cerebro no recibe la señal química que produce el efecto emocional. Y es allí donde queremos la respuesta. Sin calidad no hay resultado. Esto es lo que garantiza el estándar CPTG de doTERRA. Cada lote de cada aceite pasa por más de 50 pruebas realizadas por laboratorios independientes. Se verifica la composición química exacta, la ausencia de pesticidas y adulteraciones y que la planta correcta fue recolectada en el lugar y el momento óptimo para su máxima potencia. Esto me gusta mucho. El aceite más barato puede ser el más caro si no funciona. Esto es muy real. Bueno, bien, ya saben qué son las emociones, ya saben lo que pasa cuando no se gestionan, ya saben por qué y cómo funciona la aromaterapia y ya saben por qué la calidad importa. Bueno, como les hablé, entonces aquí les presento el kit emocional doTERRA y los aceites complementarios. Vamos a ver uno por uno, ¿ok? Fíjense, para esa emoción, para esa mente que no para ese cuerpo en alerta constante, doTERRA creó paz, la mezcla tranquilizadora. Miren lo que llevan dentro, vetiver, uno de los aceites más ancladores y sedantes que existen.
Es denso, terroso, profundo. Cuando lo hueles es como que si los pies tocaran el suelo por primera vez. Lavanda, el gran regulador del sistema nervioso con compuestos como el linalol, que actúa sobre los mismos receptores del cerebro que los ansiolíticos. Miren bien, pueden sustituir un ansiolítico con este aceite y sin dependencia, que es lo más importante. El ylang ylang, flores que ayudan a bajar la frecuencia cardíaca y a calmar la agitación emocional. El incienso, el aceite espiritual por excelencia, que promueve paz profunda y ha sido usado en ceremonias de meditación durante miles de años. Bueno, juntos estos ingredientes crean un perfil químico rico en alcoholes y sequisterpenos, que son los compuestos que el cerebro reconoce como señal de seguridad y calma. Cuando los inhalas, el sistema límbico recibe esa señal y empieza a bajar el nivel de alarma. ¿Cómo se usa? En las muñecas, en la nuca cuando sientas que la ansiedad sube, en el difusor al dormir para que el sistema nervioso se calme durante la noche, en la planta de los pies para un efecto más profundo y sostenido, pues. Y si lo tienes disponible en rolón, en el bolso para el momento en que las necesites durante el día. Si tienes paz cerca, ábrelo. Pon una gota en las palmas, froten suavemente y lleven las manos a la nariz. Respiren profundo 3 veces. Eso que acaban de sentir, eso es paz. Las que pudieron hacerlo, eso es paz haciendo su trabajo. Ok, seguimos aquí. Pasamos al segundo aceite y esta vez pues quiero que se me conecten con algo que quizás no es fácil, que muchos de nosotros cargamos sin saberlo. ¿Hay alguien en su vida con quien todavía sienten algo? Una persona que les hizo daño, una situación que no pudo cerrarse bien, algo que pasó hace tiempo y que cuando lo recuerdan todavía duele o todavía los incomoda. No tienen que decirlo en voz alta, solo nótenlo. Pues el resentimiento es una de las emociones más silenciosas y más pesadas que existen. No siempre grita, a veces solo una tensión en el pecho cuando escuchas el nombre de esa persona, un pensamiento que aparece de vez en cuando, una historia que te sigue contando sobre lo que pasó y lo injusto que fue. Y la culpa también, esa voz interna que dice que deberías haber hecho las cosas de otra manera, que fallaste, que no fuiste suficiente. La culpa hacia otros y la culpa hacia uno mismo son, mira, son dos caras de la misma moneda. Em, Esas son emociones que pesan demasiado, que ocupan un espacio y que drenan demasiado la energía que necesitamos para vivir el presente. Son bien pesaditas. Bueno, ¿qué le hace esto al cuerpo? El rencor sostenido se instala físicamente en la tensión del cuello, en la mandíbula, como lo estuve diciendo antes, en los dolores de cabeza que no ceden, en la rigidez en los hombros que ningún masaje termina de soltar, en una energía que se va en mantener ese peso en lugar de usarse para crear, para amar, para vivir. O sea, como que cambiamos el trabajo de la energía por algo que no vale la pena. Perdonar, mira, no es decir que lo que pasó estuvo bien. No, perdonar es soltar esa carga que estamos cargando, pues es liberar el espacio que esa emoción ocupa y que puedes volver a ti misma, pues. Y para eso existe el perdón. Esta es la mezcla renovadora de doTERRA. Miren lo que lleva. Picea, que es un abeto negro, un aceite profundamente purificador y renovador, usado en las tradiciones nativas para aromatizar la mente y el espíritu. La bergamota, un cítrico único que tiene la capacidad de calmar y elevar el ánimo al mismo tiempo. Ideal para cuando la emoción es pesada, pero necesitamos salir de ese peso. La mirra, exquisita, es una resina antiquísima, con compuestos que ayudan a soltar y a renovar. Y baya de enebro, con propiedades que promueven la limpieza emocional. Juntos, estos aceites crean un perfil rico en ésteres monoterpenos,
sesquiterpenos y alcoholes, que son los compuestos que el sistema límbico reconoce como señal de renovación y equilibrio en situaciones de frustración o rencor sostenido. No te dicen que olvides, te ayudan a soltar. ¿Cómo se usan? En el plexo solar, en la zona entre el pecho y el ombligo, ahí que es donde el cuerpo guarda muchas de estas emociones, en las muñecas durante la meditación o en momentos de reflexión personal. En el difusor cuando estés procesando algo difícil. Este es un aceite para los momentos de trabajo interior. Una nota importante, lleva bergamota que es fotosensible. Esto es importante saberlo. Si la aplicas en la piel hay que evitar el sol por durante 12 horas. Y pues si lo tienes, ábrelo ahora. Inhala despacio. Y si hay algo que llevan cargando, permítanse sentir que lo van a soltar. A ver, bien, seguimos. Aquí el tercer aceite. Y esta vez la emoción es una que a veces da vergüenza. Reconocer por qué sentimos lo que no tenemos razón para tenerla. ¿Han tenido días en que simplemente no hay luz? No ha pasado nada dramático, no ha perdido un ser querido, no tienen un problema grave, pero sí se sienten apagadas, pesadas, como si la vida fuera en blanco y negro, como si todo requiera un esfuerzo enorme que no saben de dónde sacar, una tristeza difusa que está ahí sin nombre ni razón aparente, o quizás es el pesimismo. Esa voz que dice, ¿para qué? Que ve el lado oscuro primero, que cuando algo bueno pasa ya está pensando en cuándo va a salir mal, que tiene dificultad para creer que las cosas pueden mejorar porque ya han decepcionado antes. Estas emociones no son debilidad, son señales de que algo en el equilibrio químico emocional necesita apoyo. La serotonina, la dopamina, las moléculas del bienestar y la alegría están bajas y eso tiene solución natural. En el cuerpo la tristeza sostenida se manifiesta como fatiga, como sistema inmune que baja, como falta de apetito o un apetito compulsivo, como ese cansancio que no se va aunque duerma. El cuerpo refleja lo que el alma está viviendo. Para esos días sin luz, para esa tristeza difusa, para el pesimismo que toma el control, existe la alegría, la mezcla reanimadora de doTERRA. Y cuando lo huelen por primera vez, lo primero que sienten es exactamente eso, alegría. Es inmediato, es casi imposible oler ese aceite y no sonreír. ¿Por qué? Ya les digo. Porque está cargando con un limonero. El limoneno es el compuesto principal de los cítricos y los estudios científicos muestran que actúa directamente sobre el sistema límbico, elevando el estado de ánimo. No es un placebo, es química. El sistema olfatorio recibe el limoneno y el cerebro responde liberando serotonina y dopamina, las moléculas naturales de alegría y el bienestar. Naranja silvestre, clavos, jengibre, canela, vainilla. Cada ingrediente de alegría fue seleccionado por sus propiedades reanimadoras. Los monoterpenos de los cítricos activan. Los fenoles de la canela y el clavo calientan y vigorizan. La vainilla y el Dravex añaden dulzura y profundidad del aroma. A ver, ¿cuándo se usa? Difúndelo por la mañana para empezar el día con energía positiva. Aplícalo en el pecho cuando sientas que el ánimo te baja. Ponlo en el ambiente de tu espacio de trabajo, de estudio. Es el aceite para los días grises, el que guarda el sol dentro de un frasco. Imagínense, guardar el sol dentro de un frasco. Qué potente es este aceite. Si lo tienen, ábranlo, respiren y noten cómo cambia algo dentro en segundos. Bien, sigamos. El cuarto aceite, y esta emoción la conocemos como bien en el mundo de hoy. La conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes la lista, el plan, el proyecto, el sueño, pero el motor no arranca.
Te sientes frente a la tarea y en vez de empezar, revisas el teléfono o empiezas y a los 5 minutos ya estás en otra cosa. O llevas semanas diciéndote que mañana sí, que esta semana sí, y las semanas pasan y pasan y pasan. Eso no es vagancia, es bloqueo. Y el bloqueo tiene raíces emocionales. A veces es miedo al fracaso disfrazado de procrastinación. A veces es agotamiento emocional acumulado que dejó las reservas vacías. A veces es duda. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no lo logro? ¿Y si decepciono? Esa voz de que hayas dado el primer paso. En el cuerpo el bloqueo se siente como una pesadez, como niebla mental, como ese estado en el que el pensamiento no fluye, la creatividad no aparece. Y bueno, cualquier esfuerzo parece el doble de grande de lo que realmente es. El sistema nervioso está en modo de ahorro de energía. No tiene combustible para avanzar y lo que necesita es una señal que le diga, puedes, empieza, da el primer paso. Para ese motor frío, para ese bloqueo que no cede, para esa duda que paraliza antes de empezar, existe la motivación, la mezcla alentadora de doTERRA. Cuando huelen este aceite, el efecto es casi inmediato. La mente se aclara, hay una sensación de frescura y de querer hacer algo. ¿Por qué? Porque combina dos familias de aceites con efectos complementarios. Son perfectos. Por un lado, la menta con su mentol, que es un compuesto con efecto tónico y estimulante sobre el sistema nervioso. La menta literalmente despierta. Y por otro lado, los cítricos, clementina y yuzu, que son muy ricos en limoneno y que elevan el ánimo y activan la energía. O sea, sí, los cítricos son pero los reyes para elevarte la energía. Y hay algo especial en este aceite, el yuzu. Es un cítrico japonés único de doTERRA. doTERRA lo incorpora específicamente por su alta concentración de limoneno y sus propiedades motivadoras. No es fácil encontrarlo en otros productos, pues no. Otro, el romero, complementa con su efecto sobre la claridad mental y la concentración. Fíjense, estudios muestran que solo el aroma del romero mejora el rendimiento cognitivo y pues la memoria, ¿no? Am, la albahaca y el toronjil añaden calma y enfoque al mismo tiempo para que la energía que se activa sea energía dirigida, no dispersa. ¿Cómo se usan? Es el aceite de la mañana, antes de una tarea importante, de una reunión difícil, de un proyecto que llevas posponiendo. Aplícalo detrás de las orejas o en la nuca. em, Difúndelo en el espacio de trabajo. Úsalo cuando necesites dar el primer paso, aunque no tengas ganas, pero para que arranques. Igual, si lo tienen a la mano, este es el momento de respirar hondo y percibir su aroma. No tenga ese impulso de querer hacer algo. ¿Ok? Ahora pasemos al siguiente. Aquí llegamos al quinto aceite y este es el más profundo. Del ki, el más profundo. El que existe para los momentos más difíciles de la vida. Como sabemos, todos hemos perdido algo o a alguien. Una persona querida que ya no está, una relación que se terminó, un sueño que no pudo ser, una etapa de la vida que se cerró antes de estar lista para soltarla, o quizás una versión de ti misma que tuviste que dejar ir. El duelo no tiene un formato único. No solo existe cuando alguien fallece, existe cada vez que perdemos algo que importa. Y en nuestra cultura, el duelo muchas veces no tiene espacio. Pues se nos dice que hay que seguir, que hay que ser fuertes, que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no cura si no se procesa. El tiempo solo pasa. El dolor emocional profundo se siente físicamente, una opresión en el pecho que no cede, un peso en los hombros, ganas de llorar que aparecen sin avisar, un vacío interno que ninguna cosa externa puede llenar, un agotamiento que va más allá del cuerpo. Es el alma que está cansada de cargar. Es eso. Y a veces no es un duelo concreto.
Es una desesperanza de fondo, una sensación de que nada va a mejorar, de que el peso siempre va a estar ahí. Eso también merece atención. Ojo, Eh, eso tiene un nombre y tiene un aceite. Fíjense, para el duelo, para la pérdida, para ese dolor que no tiene palabras, doTERRA creó Consuelo. Ay, qué lindo, ¿no? Su nombre es hermoso. La mezcla reconfortante y o sea, para mí es como el más especial del kit. Su ingrediente principal es el incienso. El incienso lleva más de 3.000 años presente en las ceremonias religiosas y espirituales de todas las culturas del mundo. Los griegos, los egipcios, las culturas orientales, la tradición cristiana, todos lo usaban en sus momentos más sagrados. ¿Por qué? Porque algo en ese aroma profundo y resinoso conecta a las personas con algo más grande que el dolor del momento. Genera una paz profunda, abre un espacio de conexión interior. La ciencia confirma, el incienso tiene compuestos como el alfa-pineno que cruzan esa barrera hematoencefálica, llegando directamente al cerebro y que tienen efecto sedante, neuroprotector y reconfortante. El sándalo añade arraigo y conexión. La rosa, el aceite del corazón, apoya la apertura emocional. El pachulí ancla en el cuerpo cuando el dolor quiere llevarnos lejos de nosotros mismos. Y el ylang ylang calma la agitación emocional profunda. Juntos crean un abrazo aromático. Exactamente eso, eso es el consuelo, es un abrazo en un frasco. ¿Y cómo lo usamos? Aplicamos sobre el corazón con aceites de coco cuando el dolor sea muy intenso. Difundirlo en momentos de meditación o reflexión. Usarlos durante el proceso de duelo. No para tapar el dolor, no, señor, sino para acompañarlo. Para los momentos en que necesitas una presencia suave que te diga que no estás sola. Y aquí, el momento de tomarlo, si lo tenemos a la mano, ábrelo con mucha suavidad, respírenlo despacio unas 2 o 3 veces. Y ahora llegamos al sexto aceite del ki, el último. Y esta emoción es quizá la más silenciosa de todas, porque no duele de forma aguda, se siente más como una ausencia. ¿Has tenido la sensación de que la vida se volvió rutina? Que hacen lo mismo todos los días, que todo está bien en el papel, que no tienen de qué quejarse, pero algo falta. Pues no saben exactamente qué. Solo saben que la chispa que tenían antes ya no está. Esa se perdió. Que las cosas que antes les emocionaban ahora son indiferentes. Que se levantan por las mañanas sin ganas de nada en particular. Bueno, eso es apatía. Y es diferente a la tristeza. La tristeza duele, la apatía no duele, simplemente está vacía. Y esa ausencia de sentido es pérdida de propósito. Puede ser de las experiencias más difíciles de nombrar porque no tienen un nombre tan claro como el dolor. En el mundo de hoy la apatía es muy frecuente. El exceso de estímulos externos, la vida automatizada, la rutina que no deja espacio para los sueños, eso va apagando poco a poco esa llama interior. Muchas personas se acostumbran a vivir sin ella, pensando que eso es la vida adulta normal. Pues no lo es. La pasión por vivir no desaparecerá, se adormece y se puede despertar. Para esa llama que se apagó, para ese propósito que se perdió, para esa chispa que necesita ser despertada, doTERRA creó pasión, la mezcla inspiradora. Es hermoso, ¿verdad? Este aceite es cálido, especiado, intenso. Cuando lo huelen por primera vez, muchas personas sienten algo moverse por dentro, como que si una parte dormida despertara. Sus ingredientes son las especies y plantas con propiedades rejuvenecedoras y calentadoras. El cardamomo, canela, jengibre, clavo, todos ellos ricos en fenoles y esteres, compuestos que el sistema nervioso reconoce como señal de vitalidad y acción. Y el jazmín, uno de los aceites florales más potentes,
que tiene un efecto directo sobre el estado emocional y la sensación de bienestar. Y la damiana, una planta americana con tradición de uso para reconectar con la vitalidad y el deseo de vivir. Juntos crean una fórmula que doTERRA diseñó específicamente para deshacerse de sentimientos de aburrimiento y desinterés. Y para encender ese lado creativo, innovador y atrevido que cada persona lleva por dentro, porque sí, todos la llevamos. ¿Cómo se usa? En el pecho, en las muñecas, antes de actividades que requieren entusiasmo y presencia, en el difusor en espacios creativos, antes de empezar un proyecto nuevo, antes de una conversación importante, antes de cualquier cosa en la que quieras estar completamente encendida. Es el aceite del sí, del ¿por qué no? Del hoy es el día. Bueno, ahora sí, ábrenlo, si lo tienen, respiren y busquen esa parte dentro de ustedes que todavía quiere cosas, que todavía tiene sueños, que todavía tiene fuego. Bueno, está ahí, solo necesitan que le recordaran que existe. Bueno, ahora sí, ya conocen los 6 aceites del ki emocional. Son el corazón del botiquín. Ahora quiero presentarles los aliados, los aceites complementarios que amplían y potencian todo lo que vivimos. Y pues hay mucho, así que vamos a ir con ritmo, pero sin perder la esencia de cada uno. Los dividí en dos grupos. El primero son los de impacto emocional directo. Cada uno actúa como de una forma muy concreta sobre un estado emocional específico. El segundo grupo son los de equilibrio y apoyo cotidiano. Juntos complementan el botiquín. Lavanda, si hubiera un solo aceite que recomendaría a toda la humanidad, sería este, pues. La lavanda es el gran regulador emocional universal. No hay estado nervioso, ansioso, irritable que la lavanda no pueda acompañar. Su compañero principal se llama linalol y el linalol actúa sobre los mismos receptores del cerebro que los ansiolíticos, como ya lo habíamos comentado antes. Sí, los mismos, pero de forma completamente natural, sin efectos secundarios y sin crear dependencia. No hay que tomarlo todos los días. No genera abstinencia, no adormece, te calma. La lavanda reduce el cortisol, la hormona del estrés, mejora la calidad del sueño, calma la irritabilidad. Es uno de los pocos aceites del mundo que puede usarse directamente sobre la piel sin necesitar diluirse. Y sirve de forma aromática. eh, la tópica, incluso la interna. Todo el mundo debería tener lavanda en casa. Es el aceite de los primeros auxilios emocionales. La bergamota tiene algo que ningún otro cítrico tiene. Es el único que calma y eleva el ánimo al mismo tiempo. O sea, te calma, pero te eleva la energía, ¿no? Y todos los cítricos animan, sí, pero la bergamota, además de eso, calma, que es algo que parece que no, pero sí. ¿Por qué? Porque tiene dos familias de compuestos trabajando juntos. Los esteres, que son los que calman el sistema nervioso, y el limoneno, que es el que eleva el ánimo. Eso es una combinación perfecta para cuando la ansiedad vive mezclada con tristeza, cuando los pensamientos dan vueltas en bucle, ¿sabes? Que piensas una cosa y vuelves a pensar y repiensas en lo mismo. Y no sabes si lo que sientes es angustia o un bajón. Los estudios muestran que mejora el estado de ánimo y la reducción del cortisol, no solo 15 minutos de inhalación. 15 minutos, una nota importante. La bergamota es fotosensibilizante, como ya lo dije anteriormente. Hay que evitar por lo menos 12 horas tomar al sol. Aquí tenemos el incienso. El incienso, como ya les dije, lleva más de 3.000 años presentes en las ceremonias sagradas de todas las culturas del mundo. Eh, y pues lo utilizaban, es muy importante, porque notaban algo que hoy la ciencia puede explicar. Sus compuestos, especialmente del alfapineno, tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Esto significa que llegan directamente al cerebro. No todos los compuestos pueden hacer esto. El incienso
Una vez allí tienen ese efecto sedante, neuroprotector y profundamente reconfortante. Bueno, es el rey de de los aceites. Em, el aceite para los momentos de trabajo emocional serio, para el duelo, para la meditación, para cuando necesitas conectar con algo más profundo que el ruido del día a día, para cuando la mente está en guerra con el corazón, cuando necesitas que haya paz entre los dos, una o dos gotas bajo la lengua o en el centro del pecho o en la frente durante la meditación. Absolutamente tiene merecido ese título del rey de los aceites, ¿verdad que sí? El vetiver es el aceite más denso y terroso que existe. Cuando lo hueles por primera vez, muchas personas dicen que es como que si los pies tocaran el suelo por primera vez. Esa es una de las mejores descripciones que le podemos dar al vetiver. Es profundamente anclador para la mente, lo que puede parar, para la inquietud que viene de muy adentro, para esa agitación que no tiene nombre, pero que hace que el cuerpo esté siempre en movimiento. También se ha usado en aromaterapia con niños de TDAH. ¿Sabes? Importante saber esto. Esos niños con TDAH, esos niños que les dicen que son muy inquietos. Bueno, y estos estudios mostraron una mejora en la capacidad de atención y concentración. Una sola gota es suficiente en los pies o en la nuca. No es aceite para todos los momentos, es el aceite para cuando necesitas parar de verdad. El ylang ylang ah, se llama el aceite del corazón y no es metáfora. Literalmente ayuda al corazón. Estudios muestran que reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial de forma medible, cuando la emoción agita el cuerpo, cuando el miedo o la tristeza se sienten en el pecho. Pues este trabaja desde ahí. Es floral, intenso, exótico, para la tristeza, para el miedo, para esa baja autoestima que hace que uno se sienta menos que los demás. Apoya la apertura emocional y la confianza en uno mismo. La melisa es uno de los aceites más raros eh, y más caros y más estudiado del mundo para el bienestar emocional. No es fácil producirla porque la planta da muy poca cantidad de aceite, por eso es tan valiosa. Se ha estudiado con personas con demencia, con Alzheimer, y los resultados mostraron significativa de la agitación emocional y mejora del estado de ánimo. Para la tristeza crónica, para el agotamiento del alma, para esos momentos en que la vida parece haberse apagado dentro, cuando todo parece oscuro. La melisa recuerda que hay luz. Pasemos al siguiente. El segundo grupo. Estos son los aceites del día a día, los que acompañan el equilibrio cotidiano, el sueño, la energía y el bienestar continuo. Son los que hacen que el botiquín emocional no sea solo para las crisis, sino para cada día. El balance es la mezcla de arraigo y equilibrio para cuando te sientes inestable, perdida, con la mente que va de un lado a otro, sin poder encontrar el centro. Contiene abeto negro, que tiene una larga tradición de uso en culturas nativas para armonizar mente y cuerpo. El incienso, que ya saben lo que hace, el blutensi, que eleva el ánimo y calma al mismo tiempo, la manzanilla azul, que alivia la preocupación profunda. Y la forma de uso más poderosa de este aceite es aplicarlos en la planta de los pies cada mañana antes de ponerse los calcetines. Las plantas de los pies tienen muchos puntos de absorción y la sensación de arraigo es casi inmediata. Es el primer aceite que recomiendo a cualquier persona con ansiedad generalizada. O sea, esa es persona muy ansiosa, este es el aceite ideal. Luego vemos el Adacti, es especial porque no es solo un aceite, es un sistema completo. Tiene el aceite para difundir en casa o aplicar en las muñecas, las cápsulas para los momentos de estrés sostenidos y el rolón para llevarlo siempre en el bolso. O sea, un momento de emergencia y es uno de fácil aplicación. El aceite combina la lavanda y la magnolia, que son calmantes, con naranja silvestre y hierbabuena, que activan. Eso crea algo muy especial, un estado de calma activa.
no te duerme, no te adormece. Y las cápsulas tienen algo único. Seletium, una planta de Sudáfrica, estudiada clínicamente por su efecto en el equilibrio del estado de ánimo. También contiene GABA, el neurotransmisor que frena la ansiedad y otros compuestos que apoyan la resiliencia emocional. Para el estrés del día a día, para los grandes cambios de la vida, para los momentos en que la carga emocional es simplemente demasiada. Adapten en el bolso siempre, de verdad. El Serenity. Existe porque el sueño reparador es bienestar emocional. Sin sueño no hay regulación emocional. Sin sueño la amígdala se sobreactiva, el cortisol sube y todo lo que vimos en los bloqueos anteriores se va a multiplicar. Todo. Para el insomnio que vive de no poder desconectar. El cuerpo que está agotado, pero que el sistema nervioso no te deja descansar. O sea, es ese momento cuando estás muy cansada, muy cansado, muy cansado y te quieres acostar, pero no logras dormirte. Es ideal. Este aceite lleva lavanda, cedro, ylang ylang, vetiver y manzanilla romana, todos con propiedades sedantes, documentadas. Las cápsulas añaden también valeriana. Imagínense el poder de la valeriana. Eh, es uno de los sedantes naturales más estudiados del mundo. Y la teanina, que promueve las ondas cerebrales del estado de relajación, sin somnolencia. Aplicar el aceite en los pies al acostarse, difundirlo en el dormitorio, las cápsulas 30 minutos antes de dormir y van a notar la diferencia. O sea, la calidad del sueño cambia muchísimo, no solo en la cantidad, sino en la calidad, que es importante. Elevación es la mezcla de alegría profunda, trabaja en capas más hondas del estado de ánimo. Contiene melisa, que ya saben lo que hacen, el ylang-ylang para el corazón, y el lavandín y sandalwood para la paz y la confianza. Es el aceite para la tristeza de fondo, para esa falta de confianza que hace que uno se encoja, para el letargo emocional, que no tiene nombre claro. Úsalo como un perfume, en las muñecas, en el cuello. Ahora sí, la naranja silvestre y el citrus blee. Alegría instantánea. Estos dos van juntos porque comparten el mismo superpoder. El limoneno, la naranja silvestre tienen más del 90% de limoneno puro. Citrus blee es una mezcla de 7 cítricos. Imagínense, 7 cítricos que llega a un perfil similar. Y el limoneno, ya lo saben, es el compuesto que actúa sobre el sistema límbico, elevando el estado de ánimo en minutos. Son los aceites más fáciles de usar con personas que nunca han tenido aceite. Huelen increíble, el efecto es casi inmediato y no hay forma de equivocarse con ellos. Simplemente ponerlos en el difusor y el ambiente de cualquier espacio va a cambiar. El clarisage, geranio y cedro, un equilibrio femenino y conexión. Estos tres los presento juntos porque trabajan en un territorio muy específico que muchas mujeres conocen muy bien, el equilibrio emocional ligado al ciclo hormonal. El amor propio y la necesidad de conexión y pertenencia. El clarisage, la salvia, la esclarea es el equilibrador hormonal femenino por excelencia. Tiene esclarol, fitoestrógeno natural. Fíjense, estudios clínicos muestran reducción del cortisol en mujeres. Para cuando las emociones suben y bajan, el ciclo para la menopausia, para esas lágrimas sin razón que aparecen eh, en ciertos días del mes. Aplicarlo bajo el vientre, no usar durante el embarazo. Ojo, ojo con esto, durante el embarazo no se puede usar. El geranio es el aceite del corazón y del amor propio para las heridas emocionales que no terminan de cerrar, para la dificultad de recibir amor o cuidado, para la confianza en uno mismo. Aplicarlo sobre el corazón. El cedro es el aceite de pertenencia. Qué importante es este. Pertenencia y seguridad. Para la soledad, para el miedo al abandono, para la necesidad de sentir que eres parte de algo. Estimula la liberación de serotonina, importante, y su conversión en la melatonina, especialmente hermoso para los niños que necesitan sentirse seguros.
Y pues aquí cerramos el recorrido aquí con estos aceites complementarios, estos dos, que trabajan en algo que muchas veces olvidamos que también es emocional, que es la claridad mental. Fíjese, cuando la cabeza está nublada, cuando no puedes pensar con claridad, cuando la niebla mental hace que todo parezca más difícil y más pesado de lo que realmente es, eso tiene raíces emocionales. El agotamiento emocional afecta directamente la cognición. El estrés sostenido nubla el pensamiento y cuando la mente no puede funcionar bien, las emociones tampoco se pueden gestionar bien. Todo está conectado, no lo olvidemos. Para eso está la menta y el romero. La menta con su mentol despierta el sistema nervioso de forma casi inmediata. Es el aceite que activa una gota en las sienes o en la nuca o simplemente inhalarla directamente del frasco. La mente se aclara. Es refrescante, es inmediato y es muy poderoso. El romero tiene algo fascinante. Estudios muestran que solo su aroma, ni siquiera tocarlo, mejora el rendimiento cognitivo, la memoria y la concentración. En la antigua Grecia, los estudiantes usaban coronas de romero durante los exámenes. No sé si recuerdan a veces en las películas que tienen como unas coronas de romero. Eso no era superstición, era intuición científica que hoy podemos explicarlo. El 1,8 cenol del romero actúa directamente sobre los neurotransmisores, de estos neurotransmisores del enfoque y la atención. Y junto con, son la combinación perfecta para el trabajo, el estudio y la toma de decisiones importantes, para cuando necesitas estar completamente presente y con la mente funcionando en su máxima capacidad. Para estos momentos en que tienes que dar lo mejor de ti y el cerebro no acompaña. Colócalos en tu difusor, en tu espacio de trabajo, úsalo antes de una reunión importante, antes de un examen, antes de cualquier cosa que requiera que estés completamente despejada y enfocada. Ah, y ahora sí, pasamos por aquí. Antes de cerrar, quiero darles algo. Es un regalo de esta clase. Bueno, mira, sé que vimos muchos aceites en la clase, muchas emociones, mucha información, y pues yo no espero que puedan recordar todo así nada más, ¿no? Para eso existe este mapa. Aquí les dejo para que escaneen este código QR, pueden descargarlo. Esto es un documento completo con las 42 emociones que vimos, organizadas en los 7 grupos, cada una con su aceite principal del ki y sus complementarios. Ahí tienen una descripción de cómo se manifiesta en el cuerpo y en la vida. La próxima vez que no sepan qué sienten, abran el mapa, lean los grupos y así pueden reconocerlo. Eh, la próxima vez que sí lo sepan, buscan la emoción y en segundos tienen el aceite que vamos a usar. Sin memorizar nada, sin adivinar. ¿Sí? Todo con claridad lo tienen allí. Mira, esto es para ustedes. Guárdenlo, imprímanlo, ténganlo a mano. Este es el mapa de su botiquín emocional. Ahí lo pueden tener en papel para fácil acceso. Y con esto hemos llegado al final de esta clase y pues quiero cerrar con algo que me parece importantísimo decir en voz alta. A ver, vivimos en un momento que nos pide que seamos productivos, que estemos bien, que funcionemos, que gestionemos, que rindamos, que avancemos. Y muchas veces en ese ritmo, lo último que nos preguntamos es, ¿cómo estamos por dentro de verdad? Bueno, hoy nos sentamos aquí para aprender más, nos hemos tomado el tiempo para conocernos y pues ahora se preguntarán qué sienten. Aquí pues aprendimos herramientas para cuidarnos y no es poco, esto es mucho. Los próximos pasos son más simples. Vamos a descargar el mapa, elegimos el aceite que más les habló hoy y empiecen con ese, con ese que a ustedes les llegó más. Y pues si quieren una ayuda para armar su botiquín personalizado, pues escriben o llaman a la persona que las invitó. Aquí estamos para servirles.
lo más chévere. El próximo jueves tenemos una nueva cápsula esperándonos. Muchísimas gracias. Qué información tan valiosa, porque a veces sentimos algo y no tenemos ni idea qué estamos sintiendo. Es que yo me siento, pero es que no sé qué es Sí, lo que siento. Y hoy nos has nombrado todas las emociones y lo más genial es que nos has nombrado cómo podemos apoyarnos en cada emoción. Así que sí. descarguen el mapa, si no lo han descargado, igual lo voy a pasar por el grupo, el código, para que lo descarguen y lo tengan, porque va a ser una guía en esos momentos que ni siquiera sabemos qué sentimos. Ahora imagínate cómo, busquemos el mapa y ahí nos guiamos, ¿vale? Entonces, Sí. desde nuestro corazón, gracias. En nombre de todas, estamos súper agradecidas. Qué información tan valiosa. Tengan ese mapita guardado, ténganlo en el celular, como dice Linet, imprímanlo, ténganlo allí puesto en su vision board o en cualquier parte donde lo tengan ahí visible para cuando tengan una emoción, no sepan qué es, identificarla y lo más importante, buscar esa herramienta natural para poder apoyarse en ese momento. Ok. Entonces, nuevamente, gracias Linet por todo lo compartido, esta información valiosa. Recuerden que sigan el canal. Si estás aquí por primera vez y te interesaron los detalles esenciales, entonces llama a la persona que te invitó o te compartió este video y pregúntale cómo hacer para adquirirlos con el 25% de descuento, ¿vale? Lo más Ok. importante es que te conectes todos los jueves en estas clases de cápsulas de formación que son siempre a la misma hora. Lide, gracias a todos por asistir. Linda tarde y linda noche para todos. Igual, gracias a todos por asistir y pues como ya nos dijo Ismenia, nos vemos en la próxima cápsula de formación. ¿Ok? Chao, gracias por su atención. Chao, chao.